Evangelio es para pecadores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces hay esperanza. Cuando comenzamos a autojustificar nuestros pecados o a darle una falsa etiqueta, por ejemplo, decir que el alcoholismo, que la homosexualidad y otros pecados y problemas que dominan la vida son enfermedades, es una falsa etiqueta. La esperanza está cuando le llamamos las cosas tal como Dios las llama. Pecado es pecado. Aquí el apóstol Pablo, leyendo en 1 Corintios capítulo 6, él menciona una lista estoy leyendo aquí en la Biblia, una lista de pecados que dominan la vida. Él dice que en 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la mala noticia. Esa lista de pecados que dominan la vida, por ejemplo, la homosexualidad es un pecado que domina, que corroe la existencia de las personas que practican tales actos. Pero la buena noticia es, aquí que viene el Evangelio, aquí que vienen las gratas noticias de Dios al hombre. Eso no se queda ahí. Note lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea Dios por el Evangelio. Mire lo que dice, los tres verbos que usa: lavados, santificados y justificado. Lavado, santificado y justificado. Ese es el poder del Evangelio para las personas que están atados por pecados que dominan su vida. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El poder no está en terapias, el poder no está en tratamientos psiquiátricos interminables, el poder no está en ver un sociólogo o un psicólogo, el poder está en el Evangelio. Entonces, cuando yo hablo con un homosexual o con un alcohólico, yo le digo, usted está atado por un pecado que le está dominando. ¿Quiere salir de esa situación? Tiene que tornarse, confesar su pecado a Dios, admitir que usted ha pisoteado los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces hay esperanza. Lo he ilustrado de muchas maneras y quiero reiterarlo una vez más. Si yo voy, por ejemplo, a un médico, ¿cuál sería el acto más noble de ese doctor? ¿Decirme la verdad o decirme una mentira? Si yo tengo un problema, digamos, de tos, estoy tosiendo, estoy botando esporádicamente sangre, si el doctor me dice a mí, eso no es nada, tómese un jarabito, vaya a la farmacia y eso se le va en 2 días, eso sería muy cruel.
Pero si el doctor toma una radiografía de mis pulmones y él puede detectar el problema y me dice, señor Córdoba, usted tiene un problema muy serio, tenemos que operarlo de emergencia. Pero la buena noticia es que cuando llevemos a cabo la operación y usted va al tratamiento, usted va a ser completamente sanado de esa enfermedad. Eso es buena noticia. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio comienza con la mala noticia de que los hombres han pecado, han pisoteado los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que está aconteciendo en la iglesia contemporánea? Que los predicadores, los pastores, no están predicando el Evangelio. Quieren tener sus iglesias llenas y le pasan paños tibios para las personas que están diezmando, colaborando, no se vayan a otros lugares. Esas personas que se llaman pastores, esos no son verdaderos pastores, esos son asalariados, eso es lo que hay. Entonces, el acto de misericordia que podemos hacer para aquellos que están en pecados que dominan la vida, el alcoholismo, homosexualidad, las drogas, etcétera, es señalarle y hablarle amorosamente, pero firmemente, con los principios del Evangelio. Y cuando la persona, por medio de esa palabra, la fe le viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, esa persona, Dios soberanamente va a intervenir en la vida de ese corazón a quien Dios le da arrepentimiento para vida y para salvación. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y no hay nada más glorioso que el poder del Evangelio transformando las vidas. Y a ello todos nosotros somos llamados a participar.